Buenas tardes. Hoy vamos a ver una nueva teórica de instalación sanitaria correspondiente a la teórica 8. El tema de hoy tiene que ver con los tratamientos domiciliarios de los líquidos cloacales. Este sistema de tratamiento domiciliario, o estático también se lo denomina, tiene varias opciones. De simple acumulación, podemos llamar a lo que es un pozo seco, un pozo cisterna, ahora vamos a ver estas diferencias, o de eliminación directa por infiltración. Esta es otra característica que puede tener este sistema estático mediante la utilización de un pozo negro, o pozo absorbente también se lo denomina. Este tratamiento domiciliario puede ser de tratamiento primario o de tratamiento secundario. En el primer caso, tratamiento primario, aparecen elementos como la cámara séptica y los digestores. Los digestores también llamados tanques IMOF. Y el tratamiento secundario tiene que ver ya con otro tipo de tratamiento de los líquidos. El anterior es sin oxígeno. Y este tratamiento secundario incorpora las bacterias aeróbicas, o sea, en contacto con el oxígeno. Hay filtros microbianos, hay barros activados, laguna de estabilización. Bueno, hay varios elementos que son parte de este tratamiento secundario. También aparece dentro de este tratamiento secundario la posibilidad de usar pozos absorbentes o drenes de infiltración. Bueno, todos estos nombres que vamos diciendo tienen que ver con distintos elementos que van a ser parte de este tratamiento domiciliario. Empecemos con la cámara séptica. ¿Qué es la cámara séptica y cómo funciona? Este es un corte de lo que es la cámara séptica. El concepto que maneja este dispositivo es que el líquido debe alojarse al menos 24 horas dentro de esta cámara para que bacterias anaeróbicas puedan actuar, puedan degradar todo el líquido y el sólido que va cayendo dentro de esta cámara, y después de 24 horas pasa al siguiente proceso que tiene que ver con el pozo absorbente. En principio trabaja por decantación y la acción, por supuesto, de estas bacterias anaeróbicas. Estas bacterias anaeróbicas aparecen naturalmente cuando empieza a funcionar la cámara séptica y tiene que ver con bacterias que trabajan, como su nombre lo indica, trabajan sin la presencia de oxígeno. Cuando comienza a funcionar una cámara séptica, hay tres elementos que se van a formar en esta cámara. Un primer nivel que está en la parte de arriba, que se llama costra o nata. Está compuesto por unos sólidos livianos que cuando empiezan las bacterias anaeróbicas a funcionar, bueno, estos elementos livianos ascienden hasta llegar al lugar superior de todo el líquido que encontramos dentro de la cámara séptica. Con la presencia del aire, esto se seca, la parte de arriba hay aire, la parte de abajo no hay aire, y al crearse esta costra, lo que logramos es que quede herméticamente cerrado de esta costra hacia abajo. Por lo tanto, las bacterias anaeróbicas, que significa que viven sin la presencia del oxígeno, empiezan a digerir todo el líquido que va cayendo desde la última cámara. Estos líquidos son líquidos crudos, directamente lo que sale de todo el sistema cloacal cae en esta cámara, y acá comienza el primer tratamiento con bacterias anaeróbicas. Bueno, aparte de esta nata, esta costra, va a aparecer también una segunda área, que es la intermedia, que tiene que ver con partículas sólidas en suspensión. Aquí van a haber partículas que las bacterias anaeróbicas van a ir digeriendo y generando esa transformación del líquido cloacal. Y por último hay una capa inferior que está en el fondo,
que tiene que ver con una capa de barro o de lodo, que son las partículas orgánicas más pesadas, que no pudieron digerir las bacterias anaeróbicas. Bueno, ¿y cómo funciona esta cámara séptica? Funciona con el líquido que va entrando, y una vez que ese líquido actúa, esas bacterias actúan en todo el líquido que va quedando en la cámara séptica, ese líquido, cuando entra nuevos líquidos, el líquido tratado va saliendo. El secreto de que esta cámara séptica funcione precisamente es la permanencia lo más quieta posible del líquido dentro de la cámara séptica. Cuanto más tiempo el líquido permanezca en este sector, más las bacterias anaeróbicas van a trabajar, y por lo tanto el líquido va a estar mucho más saneado, el líquido que va saliendo. ¿Qué sucede con este barro o este lodo que queda abajo? Bueno, precisamente las cámaras sépticas tienen también en la tapa superior, tienen una tapa de inspección donde yo puedo acceder y eventualmente cada un determinado tiempo sacar este barro. ¿Y por qué hay que mantener la cámara séptica? Bueno, precisamente porque a medida que se va juntando este lodo en la cámara séptica, la capacidad que empieza a tener esta cámara se ve disminuida. A medida que vaya creciendo el nivel del barro, cada vez hay menos líquido en este lugar. Y el secreto que funcione precisamente es que mantener el líquido lo máximo posible en este lugar. Bueno, acá se ve también un dibujo de cómo se puede armar esta cámara séptica. El líquido entra por un caño generalmente de 100, tiene un codo. Esto se hace, ven que tiene dos caños, acá hay una T y acá hay un codo. Esto se hace precisamente para que no haya turbulencia en el líquido. Cuando el líquido está lo más quieto posible, funciona mejor y las bacterias degradan más rápido todo el líquido que va entrando dentro de esta cámara. Fíjense que esto, por supuesto, va a generar gases, pero los gases van a estar arriba de esta costra. Esta costra es impermeable, por lo tanto de ahí para abajo no hay oxígeno, y acá actúan estas bacterias anaeróbicas. Sale entonces el líquido por acá. Cuando vuelve a entrar otra partida de líquido, el nivel sube y obviamente decanta por este lado. Una de las características que tiene estas cámaras, como toda cámara, es que el nivel de entrada con respecto al nivel de salida siempre hay una diferencia de al menos 5 centímetros. Quiere decir que cuando entra el líquido y el nivel sube, el líquido ya tratado sale por este lugar. Aquí se ve una planta de cómo es esta cámara séptica. Las medidas, después vamos a ver que tiene que ver con la cantidad de usuarios de ese lugar. Depende de la cantidad de usuarios, en función a qué función, en qué actividad se realiza en ese lugar, bueno, se determinará el tamaño de esta cámara. Pero en planta se ve así. Es una cámara, que esto después vamos a ver también de qué material se construye. Es un caño que entra con su codo y por aquí está la salida, con su tapa de registro para precisamente ir sacando ese líquido, para ir inspeccionando la cámara y sacando ese barro que va quedando decantado en el fondo. ¿Cuál es la cantidad de agua que necesita esta cámara? Bueno, por supuesto que funciona con agua. Tiene que tener la suficiente agua, el ingreso y toda esta capacidad que tiene la cámara séptica, para que precisamente facilite la actividad de estas bacterias anaeróbicas y pueda también este líquido desplazar todo lo que va tratando a la siguiente salida. O sea, entra líquido y cuando todo lo que entra por un lado también sale por el otro.
el líquido, el nivel de líquido de estas cámaras se mantienen siempre a la misma altura. Por lo tanto, lo que entra, la misma cantidad que entra, está saliendo. Lo que no debe tener es exceso de agua, porque si tiene más agua de la que debería, bueno, el proceso también no se produce, porque no va a quedar el líquido el tiempo suficiente para que se produzca esta degradación de todas las materias orgánicas. Por lo tanto, debe ser lo suficiente el líquido para que el líquido se mantenga, el líquido que entra, el líquido se mantenga 24 horas al menos en este lugar. Cuanto más tiempo se mantenga, por supuesto, va a ser más el proceso mejor, el proceso anaeróbico que se genera acá, y los líquidos van a salir mucho más saneados. Aquí encontramos algunas características que pueden tener estas cámaras sépticas. Se las puede conseguir ya premoldeadas. Estos son cámaras sépticas premoldeadas que se compran hechas, o también se las pueden construir en el lugar. Bueno, todo depende en realidad de las capacidades. Hay en algunos lugares donde no hay cámaras sépticas tan grandes para comprarlas hechas, por lo tanto hay que hacerlas en el lugar. Y en otras circunstancias, bueno, con una cámara ya comprada es suficiente para hacer este proceso anaeróbico. Fíjense que estas cámaras pueden tener unos flaps, se llaman chicanas también, que son como tabiques que van a interponerse entre la entrada y la salida. Acá se ve bien donde tiene una entrada y donde tiene el otro agujero de salida. Esto, si volvemos para atrás en la diapositiva, podemos ver que eso se encuentra en este lugar. Yo puedo tener acá un tabique que me divida, vamos a ver la foto anterior mejor, un tabique que me divida este espacio el espacio de entrada con respecto al espacio de salida, y los líquidos obligadamente tienen que pasar por debajo, y todo el líquido que entra, la pequeña turbulencia o no que pueda tener al entrar, no va a afectar el líquido que está prácticamente procesado del otro lado. Entonces estos flaps sirven para eso. En algunos casos se consigue con un flap, en otros con dos, depende de los diseños. Pueden aparecer con números de flaps como se ven en estas imágenes. Sobre todo estos flaps sirven precisamente para prolongar la permanencia de esos líquidos no procesados dentro de esta cámara. Aquí se ve una cámara séptica que se construye en el lugar. Fíjense, las medidas son ya totalmente diferentes. Si esto es una escalera, esto por lo menos debe tener 1,50 m o más por 3 metros prácticamente. Esta es una cámara séptica importante, y la capacidad, por supuesto, como les decía hoy, depende del uso y la cantidad de usuarios que van a utilizar este sistema cloacal. De ahí se saca una capacidad y en función a eso se construye en consecuencia. Aquí vemos los ejemplos de utilizar estos flaps. Fíjense que el líquido ingresa por un extremo, aparece en este caso una T, que puede ser también un codo. Esto es para minimizar la turbulencia del líquido de entrada. Acá aparece la nata que va a sellar este lugar, y todo el proceso se va generando en este lugar, en esta primera cámara. Una vez que el líquido esté tratado, en el siguiente ingreso va a obligar al líquido a pasar a la segunda cámara, y va a generar el desborde y la salida en consecuencia por el otro extremo. Una de las características que debemos tener en cuenta, y que es muy común hacer, es que precisamente nosotros en nuestra cámara, en la cámara séptica, tenemos que lograr que el líquido recorra el mayor tramo posible. Entonces, si tenemos
y si volvemos a la planta podemos acá apreciar mejor el concepto que le estoy comentando. Si nosotros tenemos este rectángulo, obviamente esta entrada con respecto a esta salida es prácticamente la distancia más lejana. Incluso puede entrar levemente corrido hacia una esquina y en diagonal la salida por el otro lado. Generalmente se pone en el lado más largo, ¿sí? En realidad la salida está en el lado más corto teniendo la distancia del lado más largo. Hay algunos ejemplos o algunas soluciones que vamos viendo a medida que ustedes van diseñando donde vienen con la entrada al costado. Y si entramos a un costado, fíjense que la distancia que tenemos de este lateral a la salida no es la más grande. Por lo tanto, hay que desalentar la idea de que entre por un lateral. Generalmente si la cámara, y generalmente las cámaras al construirse in situ son rectangulares, precisamente para mantener la mayor distancia posible. Si mantengo esta distancia, estoy asegurando que el líquido se mantenga en este recipiente el mayor tiempo posible. Entonces, por eso es el concepto de tenerlos los más separados posible. Bueno, en este caso, en este segundo caso de utilizar los flaps, también está la posibilidad de usar un filtro. Generalmente acá se puede poner cascotes o se puede poner carbón. Por lo tanto, en esta situación, el líquido va a salir, por supuesto, mucho más saneado a el siguiente proceso. Toda esta primera parte, hasta el flaps, es igual que la anterior, con la diferencia que el líquido va a tener que sortear un nuevo obstáculo, que es precisamente un segundo flaps con una rejilla. Acá dice un soporte de filtro, es como una rejilla donde se aloja este material. Y cuando el líquido pasa por ese material, ya sale filtrado a mi proceso siguiente. ¿Qué capacidad le vamos a dar a nuestra cámara séptica? Bueno, esto depende de, como les decía hoy, de para qué tipo de edificios vamos a ocupar. Si hablamos de viviendas y estamos hablando hasta 10 usuarios, tenemos que adoptar, como dice aquí, 200 litros por persona por día. ¿Por qué la unidad es litros por persona por día? Porque, como decíamos hoy en la introducción del tema, nosotros tenemos que lograr que estas bacterias anaeróbicas empiecen a actuar y darle la mayor cantidad de tiempo posible para que actúe. Por lo tanto, los litros tienen que ver con la cantidad de personas y con el tiempo que va a permanecer ahí. Entonces, si adoptamos 10, por ejemplo, para viviendas hasta 10 usuarios, tenemos que, estos 200 litros por persona, tenemos que asignarle, bueno, o multiplicarle por la cantidad de personas. Eso me va a dar la cantidad de litros que va a tener mi cámara séptica. Pero también hay otra limitación, que el volumen no puede ser menor a 1500 litros. Esta es una característica, por ejemplo, si en una vivienda están 2 personas y nos atenemos simplemente a adoptar esta cantidad de litros por persona, tendríamos que, en teoría, tener con 400 litros ya la cámara está funcionando. No es tan así. El mínimo volumen para que este proceso se dé está en los 1500 litros. Ahí yo estoy asegurando que todo ese proceso se dé de las bacterias anaeróbicas digiriendo el material orgánico. Y después dice, pasando los 150 litros por persona y un mínimo de 1000, o sea, un metro cúbico, para instalaciones con poca disponibilidad de agua. ¿Eso qué significa? Que en lugares donde no hay mucha agua, por supuesto que van a racionalizar el agua e incluso van a tener las descargas de los inodoros, van a ser acotados. Ya hay depósitos de inodoros donde tienen 2 botones. Por ejemplo, un botón para tirar el 100% del agua y otro botón para tirar parte de ese depósito. Bueno, en esos lugares generalmente se utilizan cuando hay poca disponibilidad de agua, se utilizan esos sistemas. Entonces, si tengo que hacer una cámara séptica en esos lugares donde hay poca agua, puedo adoptar que el mínimo es de 1000 litros. Nosotros en nuestra ciudad
como el agua no escasea, la tenemos que cuidar pero no escasea, podemos adoptar 1500 litros como mínimo. Si hay 6 personas, por 200 o 1200, adoptamos 1500. Después aparece este concepto que dice y unos 250 litros y mínimo 2000 para hábitos e instalaciones con mayor consumo de agua. Bueno, esto tiene que ver con algunas características de a lo mejor alguna instalación especial donde tenga una batería de baños, donde haya un uso frecuente. Entonces en esos casos vamos a adoptar este rango de 250 litros por día por persona y un mínimo de 2000. El promedio es el primer dato que dimos. O sea, cuando voy a hacer una vivienda tradicional y hay una actividad que no demande más de 10 usuarios, vamos a adoptar 200 litros por persona por día, con un mínimo de 1500 litros. Si esa cantidad supera, si estoy por arriba de los 10 usuarios, bueno, vamos a hacer esa multiplicación de, por ejemplo, 15 usuarios por los 200 litros. 15 usuarios por los 200 litros me da 30.000 litros, pero el tema es que cuando son entre 11 y 50 personas, vamos a poder hacer una reducción de un 20%. Y si supera esa cantidad, hacemos una reducción del 40%. Bueno, estas son algunas características que necesitamos conocer para cuantificar y dimensionar el volumen que va a tener mi cámara séptica. En otras funciones como edificios públicos, hoteles, escuelas, se usa un promedio de 50 litros por persona para estimar el volumen que va a tener mi cámara séptica. Pozo absorbente. Este es otro de los elementos que tiene mi sistema estático. Hasta ahora vimos la primera cámara, esta es el segundo elemento, que es el pozo absorbente. ¿Qué características debe tener un pozo absorbente y para qué lo utilizamos? Bueno, una de las características, también llamado pozo negro, o pozo absorbente o pozo ciego, este pozo tiene características muy bien definidas. Uno es que tiene que ser cerrado, tiene que ser totalmente cerrado. Permeable quiere decir que el líquido tiene que filtrarse y tiene que ser ventilado. Esas son las características que tiene este pozo necesario para que se pueda generar este segundo proceso. Para que tengan idea de cuál es el proceso completo que tienen los líquidos locales, nosotros primero salimos del edificio, llegamos a una cámara de inspección, una cámara de inspección que ahora vamos a ver también las características, pero a partir de esa última cámara de inspección vamos a ingresar a esa cámara séptica. Esta cámara séptica dijimos que es un proceso anaeróbico, quiere decir que no entra oxígeno, por lo tanto no tiene ventilación, nunca vamos a ventilar una cámara séptica, y este proceso anaeróbico lo que hace es degradar toda la materia orgánica. De ahí hay el producto final de esa cámara, es un líquido blancuzco que no tiene olor, pero todavía necesita un segundo proceso que se da precisamente en este pozo absorbente. Este pozo absorbente, al ser ventilado, va a dejar que actúen ahora en este caso bacterias aeróbicas. Este líquido que va entrando a este pozo se va a oxidar precisamente y va a degradar todos los nitratos y los nitritos que vienen de esa cámara séptica. En este lugar se va a asentar el líquido y porque es un pozo permeable, el líquido se va a filtrar por las paredes y va a ser absorbido por el oxígeno que tiene precisamente la tierra. Y tiene dos características estos pozos que son muy diferentes en relación a de dónde vienen los líquidos. Yo puedo tener un pozo absorbente que los líquidos lleguen
como dice acá en la primera columna, provengan de una cámara séptica. O puedo tener un pozo cuyos líquidos lleguen de otro sistema que tiene que ver con los drenajes por infiltración. En el primer caso, cuando el líquido llega de esta cámara séptica, es el proceso que recién les dije. Estos líquidos, después de esta digestión anaeróbica, van a entrar al pozo y se va a producir este proceso de oxidación, donde van precisamente a degradarse en este último proceso estos líquidos blancuzcos sin olor. En el segundo caso, donde dice proviene de drenes de infiltración, ya el sistema pasó por la cámara séptica, de ahí se trasladó ese líquido a unos caños perforados, donde el líquido fue derramándose a medida que fue trasladándose por esos caños, y el exceso de ese líquido cae a ese pozo. Por supuesto que la vida útil de ese pozo negro, si proviene de los líquidos de una cámara séptica y si proviene de un dren de infiltración, es totalmente distinto. Si funciona bien la cámara séptica, le dejamos el tiempo suficiente a los líquidos para que actúen en ese lugar y pasen al pozo negro, bueno, tiene una vida útil este pozo de varios años. Cada tanto hay que hacer la limpieza porque el pozo también se va llenando de partículas que no van a poder salir de ese pozo por la filtración, y cada tanto hay que hacer una limpieza. Ahí en la tapa superior tiene una boca de 20 por 20 donde se introduce una manguera y se aspira todo el barro que queda en el fondo. En el caso de que ese pozo se utilice posterior a un dren de filtración, ahora vamos a ver cómo funciona el dren de filtración, el líquido ya tiene un proceso adicional donde el agua que llega al pozo prácticamente ya está tratada. Por lo tanto, cuando existe un pozo posterior a un dren de infiltración, la vida útil es mucho más prolongada. Bueno, acá vemos cómo en corte cómo es un pozo absorbente, la excavación, después vamos a hablar de las capacidades, pero básicamente es un pozo que generalmente tiene una sección circular que en función de la capacidad va a estar en función muchas veces en relación a la cámara séptica, pero también a la calidad de absorción que tiene el suelo. Cuando más absorbente es, menos capacidad necesita porque el suelo va a absorber rápidamente los líquidos, pero tiene características generales común a todos. Por ejemplo, la entrada debe tener una pendiente entre el 1 y el 5%, la entrada de este caño debe estar separado del borde. ¿Eso por qué? Porque esto produce que el líquido no chorree por la pared y degrade la pared. Si lo separamos del borde, el líquido va a caer directamente. El nivel del líquido va a estar en función del grado de absorción que tiene y la frecuencia de ingreso del líquido, pero el líquido va a caer, ¿sí? Y no va a degradar el borde del pozo. Este pozo generalmente, en la mayoría de los casos, tiene un brocal que es hasta una determinada altura, tiene un muro alrededor, y a partir de ahí generalmente es directamente excavación. Cuando el terreno no es tan firme, se llama panal de abeja, que es dejar los ladrillos con juntas abiertas. Fíjense que acá hay una junta abierta que me va a permitir que sea el lugar por donde absorba el terreno, pero está contenido con estos ladrillos. Generalmente cuando es muy poco, el terreno se desmorona muy fácilmente, se ponen anillos de hormigón para mantener este pozo en condiciones. Bueno, otra de las características que también tienen los pozos es, como dijimos hoy, que tiene que ser
cerrado. Entonces para eso vamos a hacer una tapa, que esta tapa debe ser imputrescible, no se debe deteriorar porque está a la intemperie, a la intemperie muchas veces está enterrado unos centímetros, como en este caso solamente en la superficie se ve la tapa. Por lo tanto, esta tapa tiene que tener resistencia, o sea, tiene que resistir las cargas, tiene que ser imputrescible y tiene que tener un acceso. Este acceso, generalmente, como les decía hoy, es una tapa de 20 por 20 que me permite poner un caño, introducir un caño y sacar el barro excedente que va quedando en este pozo. Aparte de eso, también dijimos que el pozo tiene que ser ventilado. ¿Por qué ventilado? Porque el proceso que se genera dentro del pozo es un proceso aeróbico. Hay bacterias que viven siempre y cuando haya oxígeno. Por lo tanto, le debemos dar una ventilación. Este caño generalmente es de un espesor de 100 y tiene que estar al menos a 2,50 m por encima del nivel de terreno. Este extremo tiene un sombrerete que se ventila a los 4 vientos. Significa que está liberado, no está sobre una pared, sino tiene que estar, si se apoya sobre un muro, tiene que sobrepasar ese muro y ventilarse a los 4 vientos. Fíjense que acá hay una medida de 8 a 10 metros aproximadamente, pero tiene que ver con la capacidad que necesito y con la capacidad también de absorción que tenga este pozo. Acá se ve este detalle que les decía hoy, este panal, que son ladrillos con juntas abiertas. Este caso, por ejemplo, después hay un anillo que viene a ser donde se apoya todo este panal y a partir de ahí simplemente es tierra excavada a la profundidad que necesita nuestro pozo. Otro pozo, hay un brocal de algunas hiladas de ladrillo, ahí viene el caño de la cámara séptica. En este caso no es aconsejable dejar así, este caño, como lo había dicho hoy, tiene que quedar 30 centímetros adentro del borde de mi pozo y sobre eso entonces vendrá la tapa y la ventilación y la pequeña cámara, boca de inspección para poder eventualmente sacar los barros. Bueno, otra de las cosas que también tengo que tener en cuenta es, como les decía hoy, la pendiente. Yo cuando volvemos hacia atrás un poco, cuando voy adquiriendo pendiente, poniéndole pendiente al caño, va a llegar al pozo, que es la última instancia de mi cañería, y voy a tener una diferencia de altura entre el primer inodoro, el inodoro más lejano de mi instalación, a este punto. Entonces, esta distancia es la que tengo que tener en cuenta también cuando diseño para determinar la capacidad que va a tener mi pozo. Yo puedo tener un pozo de 8 o 10 metros de profundidad, pero si mi caño, este caño que viene entrando, me queda a 2 metros de profundidad por todo el recorrido que hizo y por toda la instalación de mi sistema estático, en realidad si llega a 2 metros de profundidad, a este 8 metros le tengo que restar esos 2 metros, por lo tanto me voy a quedar solamente con 6 metros útil de mi pozo. Aquí se ve la tapa, es una tapa de hormigón. Bajo ningún concepto tengo que poner una tapa de madera o de algún material que se pueda deteriorar. Esto es un pozo, generalmente son pozos profundos, donde tengo que poner una tapa segura que no permita que alguien se caiga en ese lugar, se rompa la tapa y se caiga. Bueno, aquí un poco está explicado todo este concepto que estuvimos hablando del caño de ingreso, que tiene que tener una pendiente de entre 1 y 5 centímetros por metro. Tiene que estar este ramal a 90 grados, a los 30 centímetros, para que no se deteriore este lugar, y también la ventilación, como dijimos recién. ¿Qué capacidad va a tener nuestro pozo absorbente?
Bueno, precisamente vamos a tener que relacionar la capacidad del pozo con respecto a la cámara séptica. Una vez que calculamos la cámara séptica, el pozo va a tener como mínimo el doble de su capacidad. O sea, si tenemos una cámara séptica que por la cantidad de usuarios estábamos en 1500 litros, 2000 litros, 3000 litros, bueno, al menos este pozo tiene que tener el doble. Si tengo 3000 litros de cámara séptica, el pozo va a tener 6000 litros de capacidad. Ese es un cálculo rápido que podemos hacer para calcular la capacidad del pozo, pero en definitiva nosotros tenemos que analizar las propiedades que tiene ese terreno, la capacidad de absorción de líquidos que tiene, porque eso también va a condicionar a la capacidad que tenga ese pozo. Cuando tengo terrenos absorbentes, puedo manejar volúmenes menores. Cuando tengo terrenos poco absorbentes, necesito un volumen mayor porque el líquido va a permanecer más tiempo hasta que se filtre este líquido al terreno. Muchas veces tenemos terrenos donde la piedra está a una profundidad muy inferior a la necesaria, entonces debemos adoptar otros sistemas. Ahora vamos a ver otros sistemas. Uno, por ejemplo, ya estuvimos nombrando, que son los drenes de infiltración o techos nitrificantes. Bueno, si seguimos hablando del pozo absorbente, generalmente cuando los construimos, todos los ejemplos que vimos, vieron que tienen una planta circular. Bueno, generalmente se hace en forma circular porque mantiene mejor, la forma circular mantiene mejor esa figura, mantiene mejor que no se degrade y no se desmorone. Los diámetros habituales, siempre en relación del volumen, están entre 1,20 m y 1,50 m. Bueno, el volumen tenemos que sacar la superficie de esa circunferencia por la profundidad. En este ejemplo dice entre 8 y 10 metros, pero bueno, hay que calcular en función a qué capacidad de absorción tenga el terreno y si este volumen es al menos el doble de lo que es la cámara séptica. Y tenemos varias maneras de utilizar estos pozos. En el mejor de los casos vamos a hacer un solo pozo, pero hay veces que porque la capa, hay una capa de piedra que está muy arriba, que no nos permite irnos tan en profundidad, entonces en esos casos, en vez de hacer un pozo, tenemos que hacer varios pozos en el predio. Esto también tiene que ver con la disponibilidad de espacio que tengamos en el terreno. Hay terrenos que son relativamente extensos donde podemos practicar varios pozos dentro del terreno. Hay otros lugares que no podemos hacer más de un pozo. Bueno, en el caso de que tengamos un espacio suficiente y no tengamos la posibilidad de irnos hacia abajo porque hay piedra, bueno, una alternativa es hacer pozos menores, en esta diagramación sería. Desde la última sale de la cámara séptica, llega a una cámara de inspección y ahí se bifurca, por ejemplo, en este caso, en 3 pozos menores, o puede ser 2 o puede ser 4. Lo importante es tener el concepto de que si un pozo por la piedra que encontramos no podemos irnos en profundidad, podemos hacer una batería de pozos y tener en la suma de estos pozos llegar al volumen que necesitamos. La suma de estos 3 pozos, por ejemplo, debería ser el doble o más de la cámara séptica que está anterior a este caño. Otra alternativa es que estas cámaras se pongan en serie, o sea, conectados unas con otras, de tal manera que el líquido va a entrar desde que sale de la cámara séptica a mi primer pozo, que es este. Cuando este se llene, tiene un caño de desborde que el líquido va a pasar al segundo. Cuando este se llene, va a pasar al tercero y así sucesivamente pasando a todos los pozos que podemos poner en el terreno. Acá dice que esto funciona si hay una distancia entre cada pozo de 6 metros.
Esto me permite asegurar que el terreno va a absorber los líquidos que están en cada pozo. Si yo pongo pozos muy próximos, prácticamente el terreno no va a poder absorber a ambos pozos a la vez. Entonces, para que sea eficiente, tiene que tener una distancia mínima de 6 metros. Bueno, y por último están los drenes de infiltración. ¿Qué son los drenes de infiltración? Esto es cómo se construye. Son caños que se utilizan en el caso de que no podamos precisamente hacer estos pozos. Cuando el terreno tiene piedra a muy poca profundidad y no podemos irnos en profundidad haciendo los pozos. Entonces tenemos que buscar un sistema que sea equivalente a ese pozo, pero en una profundidad muy inferior. Entonces, una alternativa que se encontró fue precisamente a poner una batería de caños. Estos caños están perforados y cuando el líquido sale de la cámara séptica va pasando por todos los caños y el caño al estar perforado va a ir soltando, liberando ese líquido y se va a generar el proceso aeróbico que está necesitando. Acuérdense que este sistema estático tiene estos dos sistemas, estos dos procesos que son necesarios para que el líquido se trate. El primero en la cámara séptica, un proceso anaeróbico sin oxígeno, y después necesita tratar estos nitritos y estos nitratos con oxígeno, por lo tanto se tiene que oxidar. Y esta es una alternativa. Uno es el pozo absorbente y otro son estos lechos nitrificantes o drenes que a medida que van pasando el líquido por los caños van liberando, y esto vamos a ver que hay varios sistemas para liberar el líquido. Aquí se ve un poco qué función cumple. Pueden ser colocados con junta abierta o pueden estar perforados. El concepto es que el líquido vaya liberándose a medida que va pasando por el caño. Ahora vamos a ver unos cortes para que ustedes se den cuenta de cómo están estos caños implantados en el terreno. Generalmente alrededor de ese caño se pone arena, se pone cascotes. El único concepto que debo manejar es que todas esas perforaciones o esas juntas abiertas no se tienen que tapar. Por lo tanto, en algunos casos, como el que vimos en la foto, se utilizan unas mantas, generalmente geotextiles, para poder permitir que el líquido salga pero no entre la tierra o partículas menores y tapen el caño. Entonces, esa es la característica que debe tener este lecho nitrificante. El líquido que va entrando, por supuesto que ya se hizo previamente la digestión anaeróbica y ahora directamente ese líquido blancuzco va saliendo, no tiene olor, es, como dice acá, es levemente turbio y se va a depurar precisamente con esta acción del oxígeno que está en el suelo. Pero para utilizar este sistema hay un procedimiento que hay que tener en cuenta, que es primero hacer un pequeño estudio del terreno para ver si realmente el terreno tiene la absorción suficiente y necesaria para que se pueda poner estos caños y que el dren sea efectivo. Bueno, hay un proceso de verificación del suelo, hay que hacer unos pozos, ver cómo el terreno absorbe el agua que uno va tirando en ese pozo y en función al tiempo que el agua permanece en el pozo vamos a tener una tabla. Acá muestra un poquito cuál es todo el proceso, que hay que dejar acumular 30 centímetros de agua y ver qué pasa en las 24 horas siguientes. Y después de ese proceso de estudio llegamos a una tabla donde podemos adoptar en función al tipo de terreno que tengamos qué sistema vamos a ocupar. Hay veces que está condicionado por a qué profundidad hay piedra, pero hay veces que el terreno también tiene poca o nada de absorción, entonces tenemos que buscar el sistema más adecuado. Esta tabla está indicando en 3 columnas el tiempo que tarda en absorber el líquido, el tipo de suelo que tiene y el método que puedo utilizar en función a estas 2 columnas anteriores. Entonces podemos leer que
Si el líquido permanece 30 minutos para ser absorbido, es un terreno con muy buena capacidad de absorción. O sea, todo líquido que aparezca, que si yo vierto en un pozo y en 30 minutos es absorbido por el terreno, tiene una muy buena absorción. En este caso, podemos usar, como dice acá, el método de pozo absorbente o cualquier sistema, como dice acá, de infiltración. O sea, cualquier sistema se puede utilizar si la absorción del terreno se da en 30 minutos. En cambio, si la absorción ya se da de 30 a 60 minutos, quiere decir que el terreno ya no es tan buen absorbente, tiene menos capacidad de absorción, por lo tanto, dice que es inadecuado para pozos absorbentes. Podemos usar drenes. Este es el caso más típico. Cuando no se puede usar un pozo absorbente, se lo reemplaza por drenes de infiltración. Y el caso más desfavorable es cuando el agua permanece por más de 60 minutos. Ahí quiere decir que las características del suelo no son la suficiente para hacer el sistema de filtración. Ahí tenemos que buscar ya algún otro sistema de pozos y cámaras digestoras para que el líquido se trate primero en una cámara hermética y después ver de qué manera se puede liberar esos líquidos. Aquí se ve un poco el trazado que puede tener este lecho nitrificante o este sistema, que tiene que ver con la distribución que voy a tener de los caños. Tengo varias posibilidades para utilizar y, como les decía hoy, depende mucho del espacio también que disponga. Hay veces que no tengo mucho espacio, entonces me tengo que conformar con un sistema acotado. En el caso de que tenga espacio, por ejemplo en este primer caso, vemos que después de la cámara séptica se va a armar una suerte de peine donde los líquidos van a ir saliendo a un lecho o un dren de infiltración para después el exceso llegar a un pozo absorbente. Este es el caso que les decía que hoy que es en el caso más favorable para el pozo porque el líquido ya está tratado prácticamente y el exceso que llegue al pozo va a ser mínimo. Entonces este pozo prácticamente no va a tener mantenimiento y va a tener una vida útil muy prolongada. Otro caso es que cuando, por ejemplo, no podemos poner un pozo porque el terreno no lo permite, entonces de la cámara séptica llegamos a una cámara y radialmente se ponen caños para liberar todo el líquido que va saliendo de mi cámara séptica. Otra alternativa, como está acá, es desde la cámara séptica se hace un sistema de ramal donde están todos los caños con drenaje, se vuelven a unir todos en un caño común y este va al pozo. Básicamente tiene el mismo concepto que el anterior, simplemente tiene otra forma de trabajar. Aquí hay otra también, un zigzag, depende, como les decía hoy, del terreno disponible y de la capacidad de absorción que tenga ese terreno. Acá hay otro sistema, primer sistema de drenaje, otro sistema que está separado que va a recibir el líquido que sale del primero y todo esto va a confluir posteriormente a un pozo absorbente. Aquí se ve cómo se van poniendo los caños. En el primer caso se llama junta abierta, quiere decir que los caños están separados unos milímetros, por lo tanto el líquido va a venir y parte va a caer en el terreno y parte va a pasar. En la siguiente junta va a pasar lo mismo, va a caer en el terreno y va a pasar. En este segundo caso, el caño tiene unos calados que a medida que va pasando se va filtrando por eso se llama caños de filtración, se va filtrando, y en este tercer caso tiene perforaciones. El líquido a medida que va pasando va saliendo por estos agujeros. ¿Qué características deben tener estos agujeros? Que deben ser siempre menores al material que está en contacto con el caño. O sea, si yo tengo estos agujeros de
3 milímetros, bueno, el cascote o la piedra que ocupe para tapar esta primera capa debe ser al menos mayor a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque de la otra manera estas piedras menores podrían entrar y tapar los caños y perdería el sentido de la perforación que tienen estos caños. Bueno, esta es la idea de los sistemas de filtración. Bueno, ¿cómo vamos a rellenar la zanja? También es un tema que tenemos que tener en cuenta, como les decía hoy, tenemos que asegurarnos que el material que esté en contacto con este caño pueda no tapar ese caño, por lo tanto tiene que ser una piedra triturada mayor al tamaño de mis perforaciones. Acá se ve en un corte cómo voy a poner un material al menos 30 centímetros alrededor de mi caño para que el líquido salga por los agujeros y drene normalmente. Generalmente sobre este material, que es piedra triturada, voy a poner una manta geotextil si quiero que la tierra no se mezcle con esta piedra triturada y que siga haciendo la función de no saturarse y de que se drene el líquido libremente, y a partir de ahí una manta de tierra, generalmente se hace en un nivel superior porque esto después se compacta, y un manto vegetal como terminación. Esto no tiene mantenimiento, se hace en los patios, en los lugares en los patios que tienen pasto, por ejemplo, y funcionan sin mantenimiento prácticamente. Acá habla del manto separador que les decía hoy, el manto geotextil, que se pone precisamente para que no se mezcle esta piedra triturada con el terreno. Hay veces que se pone, hay veces que, bueno, como dice acá, el geotextil no es barato, pero asegura que esto funcione correctamente. Bueno, y en la combinación, como veíamos hoy, tengo también otros accesorios, otros elementos de mi sistema estático que muchas veces tiene que ver con la salida de la cocina. ¿Por qué hay una cámara especial a la salida de la cocina? Porque la cocina vamos a generar en ese lugar desechos con grasa, y la grasa es el enemigo número uno de todo este sistema cloacal, porque tapa los pozos absorbentes, los hace impermeables, las partículas anaeróbicas tienen dificultad en degradar si hay mucha cantidad de grasa. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner un freno, un filtro en algún lado, precisamente para que este sistema pueda ser eficiente. Toda la grasa que sale de la cocina tiene que ir obligadamente a un interceptor de grasa se le dice, que ahora, después vamos a ver las características que tiene, pero básicamente la función de este interceptor de grasa es dejar en un receptáculo la grasa que sale de la cocina y deje pasar el líquido solamente. Entonces, la vida útil de la cámara séptica y del pozo absorbente se verán beneficiados precisamente por este filtro que antepongo al sistema. Aquí se ve otro sistema donde siempre está el interceptor de grasa, la cámara séptica y en este caso los drenes de infiltración. En este caso tengo ya todos, tengo el interceptor de grasa, la cámara séptica, el dren de infiltración, el drenaje y el pozo. Bueno, y de esta manera vimos todo el sistema cloacal, sistema estático, donde hacemos el proceso dentro del predio. Esto a diferencia del sistema cloacal de red que vimos ya en las teóricas iniciales, todo el proceso se hace dentro del predio. A partir de la salida de la última cámara de inspección, va a entrar en este proceso sistema estático donde hay un primer proceso anaeróbico de cámara séptica que se da en la cámara séptica y después pasa o al pozo absorbente o a este dren de infiltración. Y así se produce todo el proceso dentro del predio.